Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa la latitud donde se encuentren, el abrazo de Organización Poética Internacional Independiente y su programa Un espacio en el tiempo para contar cuentos saluda y abraza a las personas que tienen la gentileza de acompañarnos en esta bonita programación donde el día de hoy tengo invitados a los autores de un libro de narrativa titulado Zumbidos, que el día de ayer en la Casa de la Cultura se hizo el lanzamiento de la obra virtual y nosotros seguimos con la novedad del lanzamiento de la obra virtual de narrativa de microcuentos, pero ahora a través de este medio digital y el programa Un espacio en el tiempo para contar cuentos. Y miren nomás que ya tenemos la presencia, la gratísima presencia de dos autoras, dos coautoras, porque somos siete en total, somos siete. Y bueno, y el tráfico está sumamente este, potente esta hora, por eso es que no avanzan a llegar los demás. Pero bueno, yo me sigo manteniendo en que dos somos multitud y si hay más, mucho mejor. Saludamos a Sandrita, Sandra Viviesca Cabello. Ella es una de las coautoras de la obra literaria Zumbidos, así también la Magister Cruzcaya Pereira, que pues sí, hicimos la compilación y arreglos y desarreglos de nuestro trabajo para llegar a tener ya al menos la noticia de que sí está viabilizándose todavía. Bueno, saludamos a Julio Sotomayor, que no tengo el gusto de conocerlo, pero por algo estar aquí. Si tiene la bondad de prender la cámara, se lo voy a agradecer infinitamente. Si entramos a la sala, es por favor con cámara encendida. Les voy a pedir de favor que hagamos que tengamos ese detalle. Si estamos aquí, es con camarita encendida. Ok, bien. Una vez que hemos dicho a qué vinimos el día de hoy, vamos a conversar. A conversar nomás, no vamos a hacer un programa así de formal, no. Dice, para los sábados anteriores he tenido. Gracias por encender la cámara, un gusto saludarlo. Gracias por visitarnos también. Les decía yo que en sábados anteriores he tenido un invitado especial. ¿Qué fue lo que hicimos el sábado anterior? Déjeme ver. No, fortuito. Fue invitados fortuitos. Entraron así a contar su cuento y entraron Cristian Romero de Chile, estaba María Dolores Reyes de México, estaba Daniel Biojó del Canadá y alguien más del Ecuador entró que de ahorita no se me viene realmente, pero fue una bonita tertulia. Así que hoy vamos a hacer lo mismo, una tertulia acerca de lo que fue nuestro programa de ayer, a contarnos algún cuento de esa obra literaria y a deleitarnos con este bonito espacio que está dedicado justo a las personas que cultivan narrativa. Y en este caso, los microcuentos. Le doy la palabra a Cruzita para que salude a nuestro público. Buenas noches a todos quienes se van conectando. Muchísimas gracias, Olivia, por permitirnos a través de este espacio difundir esta obra, pues que la estamos acogiendo con mucho cariño en nuestro corazón y que pues para quienes hemos sido partícipes de todo el proceso de significado que Zumbidos ve a la luz, pues tiene un sabor especial, ¿no? Aquí que estamos con Sandrita, pues, y ojalá se puedan unir los demás compañeros que conformamos parte de esta antología. Así que muchísimas gracias por el espacio. Qué bueno, para mí es un gusto tenerlos. Igual, Sandrita, sus primeras palabras en este espacio, en el tiempo para contar cuentos.
Buenas noches, agradecido Olivia como siempre por la oportunidad de participar en el programa. En esta ocasión, pues, hablar nada más y nada menos de ese hijo colectivo que durante más de un año hemos estado gestando, ¿no? Y de alguna manera ayer fue muy importante para nosotros porque tuvimos la oportunidad de presentar, eh, en esta oportunidad fue en la Casa de la Cultura, un abreboca, ¿no? De lo que contiene esa antología en la que 7 escritores vierten parte de su ser, ¿no? En cada historia vemos que hay un poco o mucho del propio autor, bien sea bajo sus experiencias propias o en función de los ejercicios que muchas veces se nos asignaban. Entonces eso es muy bonito y enriquecedor. Y bueno, aquí estamos para hablar un poco de esas anécdotas. Gracias por la invitación, Olivia. Un saludo, Calla, Julio. Gracias. Nos hace falta los demás compañeros. Me falta ver, me falta Antonio Ayoví, Jenny Macas, me falta Jonathan Cedillo y Carmen Bustos. Bueno, sus motivos tendrán. Debe ser porque está lloviendo bastante en Machala. Pero, pero mientras tanto, mire que ya tenemos un saludo, adivinen de quién, de Liliana Blanco. Dice, hola amigos, aquí brindando por ustedes con un rico canelazo. Y Oye, bella. Sandrita, qué linda vista de Machala a tus espaldas, dice. Ah, Ah, ella reconoce esa vista. Ah, ella estuvo por aquí, Liliana. Un abrazo. Te enviamos de parte de toda mi familia. Gracias qué- por acompañarnos. a ver, hablamos con el señor Julio Sotomayor. Abra micrófono, por favor. Salude, háganos saber cómo así ¿Cómo está. está? Buenas noches. Muchas gracias. De dónde? Sí, bueno, soy de la ciudad de Riobamba y conocí el grupo por la invitación de que estuvimos en el encuentro literario allá en la provincia de Santo Domingo. Sí, Ah, qué bien, qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto en saludarlo. Bienvenido. Ok, ahora sí vamos a conversar. Em, a Cruzcaya yo la conocí como poeta, allá en la escuela a ver, ¿cómo era? De neocreacionista, ¿verdad? Pero allí yo lo conocí es a través de la poesía con el maestro Nicolás Hidrogo. Ella era coordinadora en ese entonces y yo también tenía mi propia coordinadora que era Narcisa Narváez y bueno, por allí y yo decía, ¿quién será Cruzcaya Pereira? ¿Quién será? O sea, ella era coordinadora de acá de Machala y Narcisa era de por acá de Santa Rosa, entonces como yo estaba en Santa Rosa, yo estaba bajo la coordinación de Narcisa, pero me daba una gana. Entonces una vez le hice un escrito del trabajo que nos enviaron y le hice una consulta a Cruzcaya que me ayudara a ver unas lineecitas por allí y ella tan gentil, tan amable, no la conocía. Yo decía, por Dios, pero si es el ícono de la literatura orense, tiene que darme un concepto a mi trabajo. Y así fue la primera vez que me conecté con ella. Ahora le pregunto, la conocí en la poesía, pero ¿cuándo comienza su bagaje en la narrativa? ¿Cuándo comienza sus primeros cuentos o sus primeras narraciones? Olivita, qué linda memoria que tiene usted. Mire que yo no me acordaba de esa anécdota. Le cuento que yo, antes de pretender ser poeta, porque no me considero realmente todavía poeta, pero antes de pretender ser poeta, me ha gustado siempre narrar. Mi papá, él siempre se acuerda que cuando yo era muy pequeñita, de unos 7, 8 años, siempre llegaba yo a contar cosas de la escuela y tenía esa como hilación de contar así enseguidilla todas las cositas que pasaban con los nombres de las compañeras, con todas las cosas. Entonces, por ejemplo, mi papá desde que yo era muy chiquita, él le gustaba que yo le dé masajes en la espalda, así que era, que le dé masajes. Yo siempre hacía eso desde bien pequeñita.
Y entonces él me decía, cuéntame algo. Y yo contaba y contaba. Mientras lo masajeaba, yo le contaba una historia. Entonces, cuando hubieron los primeros talleres de literatura aquí en Machala, que yo tengo memoria, fueron precisamente en la Casa de la Cultura, dictados por la maestra María del Carmen Román Alvarado. Ahí estuvimos algunas personas que luego formamos el grupo Pluma de Oro. Ahí estuvo Carmita Bustos, Judith Ruiz, Fanny Jaramillo, Beatriz Romero, María del Carmen Portés, Julia Veintimilla. Entonces, con todas ellas nosotros formamos un grupo, porque como siempre es difícil la publicación, entonces nosotros quisimos formar un grupo para poder, entre las 5 que escribíamos poesía, es publicar un libro. Pero realmente lo que más hacíamos en ese taller era narrativa. Entonces lo que más hacíamos era relatos, eran historias, no hacíamos poesía. Sin embargo, después como que se fueron destacando algunas poetas, y yo, para no quedarme, como que dice, aparte, solita, yo también tuve que comenzar a escribir poesía, porque la mayoría se destacaba por la poesía. Pero ese nunca fue mi fuerte. O sea, a mí lo que me gustaba realmente era narrar. Qué lindo. Mire, ubíqueme el año, por favor, para ver cuántos años tenemos ya de narración. En el 2015, ya son más de 10 años. Sí, ya. Ahora sí, con justificada razón, ya tenemos nosotros, aparte de poeta, una narradora. Qué bueno para que vaya enriqueciendo el producto literario en la provincia del Oro en cuanto a narrativa. Ahora me dirijo, Jenicita, buenas noches, un gusto saludarla. Buenas noches a todas, un Gracias gusto. por estar aquí. Sandrita, ¿cuándo nace Sandrita la narradora? Debo confesarles que es en el 2021 cuando comienzo a escribir, pero como un trabajo terapéutico. Esto desembocó en un libro, una crónica novelada. Pero los inicios, si nos ponemos a escudriñar de dónde, ¿no? Comenzó todo, yo diría que fue en mi época de colegio. Mi mamá era muy cercana a lo que era el canto y sobre todo a las obras de teatro. Y a pesar de que nunca se desarrolló en eso, ¿no? Porque ella se dedicó a las ciencias, era algo que le apasionaba. Y con mucho esmero, recuerdo que me elaboraba, luego me fui incorporando yo también en esas obras de teatro. Entonces no era precisamente una narrativa de poesía o narración propiamente, pero esos diálogos, de alguna manera, tener que elaborar eh, eh, una serie de intervenciones, un diálogo que se desarrolla en una obra de teatro, yo pienso que esos serían los inicios, ¿no? Realmente. Y lo que pasa es que, claro, se concreta propiamente en el año 2024 cuando publico la crónica novelada de Novena a la Virgen del Carmen. Entonces, yo diría que tuvo mucho que ver mi mamá de alguna manera esos inicios, ¿no? En lo que tiene que ver con la escritura, narrar algo, expresarlo, bien sea en forma de diálogo y últimamente, pues, Excelente. pero dime con quién andas y te diré quién eres. Yo Te diré quién comencé, es, comencé efectivamente. aquí con la Y qué bueno narrativa. que sea la mamita, ¿no? Sí, sí. Y aquí tuve la invitación al taller por parte del doctor Marco Sánchez, que fue donde conocimos nosotras. Y en un programa recuerdo que leí una biografía poética donde estaba Otilia Rivero y me dice, me encantaría leer su poesía, pero yo no tenía poesía. Bendito Dios, me invita a un congreso y tenía que elaborar poemas. Imagínese usted. Entonces, lo cierto es que ahorita con este grupo estoy iniciándome muy tímidamente en los poemas, también la poesía. Con mucho éxito, me consta, con mucho éxito. Felicitaciones. Vamos a dejarlo a Jenicita por orden de llegada y me voy a dirigir al poeta y escritor Julio Sotomayor, que él manifiesta, dice, no, él no es parte de Zumbidos, pero vaya, bienvenido sea Julio, si está por allí para conversar un momentito. Abra la cámara, por favor. Ok, Sí, a ver. sí, sí, estoy por acá. Julio querido, ¿narrador o poeta? Sí, narrador, escritor.
¿Escribe cuentos o microcuentos? Bueno, ingresé a ese mundo de la literatura con una novela, pero en base a los microcuentos, como que se va perfeccionando lo que es un poco más la narración, el arte de narrar historias. Aunque bien, mire, nomás cuando hablamos de novela ya estamos hablando yo suelo decir de palabras mayúsculas. Bueno, pues bienvenido. Entonces ya mismo comenzamos una ronda de lectura de microcuentos. Ahora sí, Jennycita. Jenny, ¿cómo comenzó? ¿Jenny poeta o Jenny narradora? Cuéntenos. Pues saludos a todos. Yo nunca me imaginé que iba a escribir ni un mini cuento. Sin embargo, hemos hecho en el taller y ha salido algo. Pues siempre me ha gustado la poesía de toda la vida, pero eh, eh, hacer un cuento casi que nunca no me lo había ni planteado. Yo veía y sí, sí me llamaba la atención, no mucho, pero, pero ha surgido algo con el taller del doctor Petrov, porque dentro de todo, pues yo tengo que agradecerle que de alguna manera todas la metodología que ha tenido para con nosotros y eso nos ha hecho aflorar algo que a lo mejor estuvo dentro, porque mm, mm, ha salido algo. Entonces, yo puedo decir que narradora no mucho. Estoy en, estoy en los primeros pasos, En los pininos, los bueno, pinitos. Sí. pero si nos dedicamos a leernos, porque eso es lo que tenemos que hacernos un día. Por ejemplo, hoy día vamos a leer nuestros microcuentos. Y otro día nos vamos a reunir, por ejemplo, me encantaría leer los microcuentos de Cruzcaya, otro de Jenny, o sea, empoderarnos de nuestro Ay, qué trabajo, ¿no? linda. Para no solamente leer los míos, pero el día de hoy sí vamos a leerlo así. Entonces vamos a dar precisamente, yo voy a hacer por orden de llegada, le vamos a dar la palabra a Sandrita para que nos cuente su microcuento. Usted dirá, micrófono, micrófono. Un ejercicio, Él sí, el lo que taller, tenemos en un un ejercicio ejercicio del del taller. taller donde se nos pedía, los hombres debían imaginar que estaban amamantando, o sea, que era una mujer amamantando a su bebé. Y las mujeres debíamos imaginar que, bueno, éramos el padre, un hombre dándole de comer al bebé, pues sería en este caso con un biberón, ¿no? Entonces, ese es el cuento que les traigo, un cuento corto, que se llama Estrenando Investidura. Así se titula, Estrenando Investidura. Procedí a prepararlo según las instrucciones, una medida de fórmula por cada onza de agua. Prepararía 2 onzas. Con las manos temblorosas y recién lavadas, retiré el precinto del envase. Encontré la cucharita medidora. Agregué 2 medidas rasas dentro del biberón que venía esterilizado desde casa, al cual añadí 2 onzas de agua tibia. Enrosqué la tetina, coloqué la tapa y agité durante pocos segundos, que parecían eternos frente al llanto del niño que se acrecentaba. Fui hasta su cuna. No paraba de llorar. Lo alcé, temeroso de que se escurriera entre mis dedos. Era tan tierno y pequeño que presentía cómo un movimiento no coordinado podría lastimar su delicada cabeza. Se retorcía y lloraba. Lo acerqué contra mi pecho. Con el brazo y mano izquierda sujeté su cuerpo y con la mano derecha sostuve impaciente el biberón. Habiendo retirado la tapa, acerqué la tetina a su boca pequeñita, pero no la recibía ni dejaba de llorar. Con su lengua color púrpura la rechazaba cada vez que le ofrecía. Lloraba. Su cara enrojecida aumentaba mi angustia. Intenté 2, 3 veces más. Finalmente la recibió.
En forma reiterada y con su lengua diminuta, la sacaba de su boca. Tomaba a sorbos. Otra vez lloraba. Se derramaba la leche. No encontraba con qué limpiarlo. Estiré la tela de su ropita que le cubría parte del hombro y como pude lo limpié. Me sentí tan torpe. De nuevo el llanto. De pronto sentí un peso sobre mi espalda, que estaba tan rígida como una piedra. Entonces caí en cuenta de que yo mismo no estaba respirando. Tomé conscientemente una bocanada de aire y de nuevo reinició el combate de la tetina con la lengua del niño y de la inexperiencia con mi ahora novísima investidura de paternidad. Muchas gracias. Ay, ya lo veo yo, ya lo veo. Siento que dentro de todo yo llevaba ventajas sobre el papá que simulaba, el hombre que simulaba ser una madre, porque de alguna forma uno pregunta, ¿no? ¿Cómo Claro, era la madre de ese bebé? imagínese. Pero bueno, Eh, me hizo acuerdo, usted me hizo acuerdo cuando yo asistía a una compañera profesora que ya dio a luz de 40 años, ella el primer bebé. Era cosa seria estábamos, entonces yo era la única, creo que era la única desocupada como siempre. Que le acompañé al hospital y bueno, y entre las tantas cosas llegó, gracias a Dios, a dar a luz al bebé. Y el papá era más años todavía. Ella tenía 40, él tenía como 50 años. Y cuando ella lo recibió, dice, Olivia, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Digo, es un varón. Venga, venga, hacer. No, 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 acérquese. Digo, acérquese. Aquí está su bebé. No, 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 decía, no, no, yo no, yo no. Y acaso que quería recibirlo en los brazos hasta que a la fuerza le puse y dice, ay, pero se me va a caer. Yo vi en vivo y en directo a un papá novato. Bueno, lindo, lindo porque mire nomás que nosotros de cuántas circunstancias tenemos que valernos para escribir un microcuento. Ahora sí, como decía yo, por orden de llegada, le toca a Krupskaya. Cuéntenos algo de su producción. A ver, Olivita, como ayer me quedé con la pica de leer el del mosquito, Allá, entonces chévere. ahora sí les voy a compartir ese texto que le da el nombre de zumbidos a nuestra teología, ¿no? La versión mía se titula Los consejos de mamá. Mi madre siempre me advirtió sobre los humanos. Sé que son un mal necesario, pues sin ellos no podríamos existir, pero debemos guardar distancia. Sus manos son como buitres que están siempre a nuestro acecho. Como quisiera tener ojos en mi espalda. Casi siempre el ataque viene de sorpresa. Un descuido, quizás, mucho ojo. No confíes nunca. Ellos tienen sus manos. Esos eran los consejos de mamá. Por eso, antes de entrar en sus habitaciones, siempre es recomendable sobrevolar y reconocer el área. Hoy, por ejemplo, estuve todo el día en el dormitorio del ama de casa. Me posé un buen rato en su espejo para observar furtivamente a mis espaldas y prepararme para un posible ataque. También me escondí tras las cortinas. Es un lugar para evitar ser visto. Ahí suelo esperar a que apaguen las luces y así poder salir cuando ya estén dormidos. Me divierte sobrevolar cerca de sus oídos y emitir ese zumbido que los enloquece. Sus paredes y sábanas blancas no me son muy favorables. Debo siempre ocultarme y evitar a los buitres. La hora de dormir se acerca. Pronto ingresarán a la habitación. Yo me esconderé, esta vez en el closet, y ahí esperaré el momento preciso para buscar mi alimento. Algo extraño pasa. Me siento mareado. Un olor insoportable me envuelve. Escucho voces. Manuel, ¿te acordaste de poner el baigón? Es el fin. Debí escuchar más los consejos de mamá. Así, ¿no? Sí, 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 hay que escuchar los consejos de mamá, aún de la mamá mosquito.
Aún del Ajá. mamá mosquito es cuando no le deja ir al cine, ¿no? No, mami, me voy al cine, por favor, déjame ir al cine. Sí, le insistía y le dice, no, no te vas. ¿Pero por qué? Porque ahí aplauden, mijito, aplauden. Y el peligro, ¿no? Ok, lindo. Mira, nomás realmente fue sí, sí tiene sentido decir, causó un impacto en En aquello de todos. ponerse en los zapatos del mosquito, ¿no? Y hacer de las nuestras. Bueno, le voy a dar dar la bienvenida a Julio Sotomayor. Compártanos algún micro cuento, no cuento, para que nos alcance el tiempo, ¿sí? Sí, Por favor. bueno, tengo un solo cuento propio, Ajá. un microcuento y una novela, pero no los tengo al alcance, están en otro sector. Pero lo Oh, que puedo compartir es uno de los trabajos que he estado realizando con los estudiantes. Voy a realizar la publicación de una antología este año a ver cómo nos va, pero tengo un texto de ellos, adelante. básicamente. Listo. Bueno, se titula el cuento El mito del hombre dorado del Chimborazo. En las faldas del majestuoso Chimborazo se cuenta una leyenda que pocos se atreven a repetir. Dicen que hace mucho tiempo vivía un humilde campesino conocido por su bondad, pero también por su desesperación, ya que la pobreza lo había dejado con apenas unas pocas cabezas de ganado. Un día, decidido a buscar mejor fortuna, salió a vender su ganado en las cercanías del volcán. Mientras caminaba por los senderos solitarios, se le apareció un hombre de aspecto misterioso, vestido con una capa oscura que parecía moverse como si el viento no pudiera tocarla. Ese extraño le ofreció algo inusual, llevarlo a una ciudad hecha de oro puro, un lugar donde sus riquezas serían infinitas. Sin embargo, le impuso dos condiciones. Nunca debía ser ambicioso y jamás contarle a nadie sobre la existencia de esa ciudad. Si rompía estas reglas, sería castigado de una manera terrible. Atraído por la promesa de fortuna, el campesino aceptó. El hombre lo guió hasta una enorme roca en una quebrada. Al tocar la piedra, ésta se abrió, revelando una entrada secreta a una mítica ciudad dorada. El campesino quedó deslumbrado al ver paredes, calles y templos cubiertos de oro, más brillante que la luz del sol. Durante 5 años vivió en la ciudad, aprendiendo sus secretos y recolectando riquezas inimaginables. Sin embargo, la tentación de compartir su historia lo venció. Cuando finalmente regresó a su hogar, no pudo contenerse y le relató a sus hijos todo lo que había visto, rompiendo así la promesa que había hecho el hombre misterioso. En el instante en el que terminó de hablar, su cuerpo comenzó a endurecerse y a adquirir un brillo dorado. Poco a poco se transformó en una estatua de oro puro, inmóvil y silenciosa. Sus hijos, aterrados, intentaron moverlo, pero era demasiado tarde. El castigo era irreversible. Desde entonces, la ubicación exacta de la ciudad dorada permanece perdida en las sombras del Chimborazo, escondida para siempre de los ojos curiosos. Los habitantes de la región aseguran que en las noches de luna llena se puede escuchar un leve eco que resuena desde el volcán, como si el hombre dorado intentara advertir a otros sobre el precio de la ambición y la falta de palabra. Y así este mito continúa viva, recordando a quienes le escuchen que las riquezas más grandes pueden convertirse en el peor de los castigos. Ujú. Una buena lección, una buenísima lección sobre la ambición, ¿no? La ambición y también en la falta de palabra del contrato que hicieron del silencio. Muy buena, felicitaciones. Aquí hay un mensajito de doña Liliana Blanco, dice, muy buena personificación, Krupskaya, dice doña Liliana Blanco. No tuve la oportunidad de estar aquí con ella en Machala cuando había venido, porque yo estaba, me creo que en el Puyo, creo que estaba por el Puyo, por lo tanto no pude compartir con ella, pero es una persona fabulosa, fabulosa. Abrazo, Liliana. Ok, ahora sí, le toca a Jenny Macas
contarnos uno de los microcuentos de la producción de Zumbidos. Bien, les voy a leer La camisa dominguera. La En el camisa pueblo dominguera. ganadero, sí, en el pueblo ganadero donde crecimos, el sol aún sale temprano, pero el trabajo empezaba antes. Los lunes partíamos hacia la montaña y regresábamos los sábados por la tarde. El ganado nos esperaba. Se encerraban los terneros, se ordeñaban las vacas al ritmo del rocío de la mañana. Por las tardes, entre el fogón y el murmullo de la montaña, hacíamos los quesos. Con hacha y sierra convertíamos algunos árboles en madera que cruzaba el pueblo sobre mulas adiestradas. Todo era trabajo duro y mal pagado, pero en casa había un pequeño lujo, la camisa dominguera. Era la única. Se almidonaba con esmero y colgaba como un tesoro en una percha de cedro. La compartíamos entre 3 hermanos. Con ella el domingo cobraba vida. Carlos, el menor, la llevaba a misa por la mañana, sentado en primera fila, leía salmos y asistía al sacerdote. Juan, el de en medio, con aires de galán, la vestía en silencio para encontrarse con su novia. Fran, el mayor, al caer la tarde, la llevaba a la cantina aún perfumada de ilusiones. Decía que en el sabor de una copa se guardan las historias de la vida. Los hermanos que se quedaban en casa con ropas remendadas exploraban desde la ventana cada página que el domingo ofrecía en la calle, hasta que, poco a poco, el silencio se adueñaba del pueblo. Fran, al salir de la cantina, casi siempre veía arder un rincón cerca de la casa. Decía que su abuela había tenido aquella misma visión. Era pasada la medianoche cuando de regreso vio una llama azul, distinta, uniforme, misteriosa. Se acercó. La tierra ardía bajo sus pies, pero él no sentía calor, como si aquel fuego no perteneciera al mundo real. Raspó la superficie y de pronto afloró un tesoro. Lingotes de oro y joyas brillantes, trabajadas, brillaron ante sus ojos. Desde entonces, muchas camisas nuevas de todos los colores, con botones finos, telas suaves, texturas y diseños diversos, cuelgan del ropero. Los domingos llegan, pero nada sustituye el vacío de la vieja camisa dominguera. Ay, qué linda historia de la camisa dominguera, tan útil, ¿no? Tan útil para todos. Era la camisa colectiva. Linda, linda, linda la creatividad. Muy bien, muy bien. Doña Liliana, que nos está acompañando esta noche, pregunta y dice, Julio, ¿la leyenda que leíste fue un trabajo colectivo de los chicos? Esa es una pregunta de Liliana. Sí, bueno, antes de eso, participé acá en la ciudad en un taller literario y hace unos 3 años atrás, y de esos aprendizajes no solo quería quedarme en ese caso con ese conocimiento, y pues se lo impartió de manera Se me congeló la palabra de Julio. Bueno, pero se entiende que ha sido de parte proviene de un taller que se ha ocasionado, supongo que entre Julio y sus estudiantes. El internet nos juega esas malas pasadas. Bueno, ahora sí les comparto yo mi texto que escribí, entre algunos, ¿no? Porque no recuerdo, creo que son 7 textos los que escribimos. Les debo manifestar que para mis adentros, solo para mis adentros, yo he escrito, tengo bastantes cuentos, según yo son cuentos, ¿eh?
Según soy yo, pues no, pero son largos, largos. Tienen unas 4 o 5 páginas, pero Macrocuentos. microcuentos solamente escribí del susto y de la carrera, porque hubo una convocatoria de un grupo cultural del Carchi que decían que escribiera un cuento de terror. Era concurso, era un concurso. Entonces, no cogí, me fui de largo ahí con eso y según yo ya estaba listo para mandar mi trabajo, siquiera tenía unas 4.500 palabras. Entonces, vuelvo a leer las bases para ya mandar el trabajo y decía 150 palabras. Fue, fue un horror. De las 4.500 que haya tenido, decías que tenía que tener exactamente 150 palabras. Primera vez en mi vida que yo había podado, pero bajando la mitad del árbol, por un lado y el otro, hasta dejar con 150 palabras. Y bueno, ya mandé, ¿no? Me daba una pena con el resto de palabras que me había afanado haciendo el cuento, pero mi sorpresa fue un cuento ganador. Fue el cuento ganador. Qué bueno, Sí, qué de lindo. 4.500 a 150, pero yo quitaba eran párrafos y párrafos, pues. No era que le quitaba de a poquito por aquí. Y esa fue mi primera experiencia con la narrativa de ahí. Tengo algunos, pero ya digo, son largos. Tendrían que sentarse ahí con canguil y con cosas que picar para que me escuchen y me escuchen. Bueno, pero el microcuento que consta en Zumbidos dice lo siguiente. El título es Ingenuidad y reza lo siguiente. Si de evocar se trata, aquí estoy yo para asegurar que el verbo olvidar solo sirve para conjugar, mas no para llevarlo a la práctica. Porque para olvidar tienes que recordar a quién quieres olvidar. Éramos dos adolescentes que cabíamos el uno en el otro. Nuestras miradas se entendían, su vocabulario era extenso y era solo nuestro. Lo cóncavo de nuestras manos juntas formaban un tambor en cuya caja sonora se escuchaba el latir de nuestros corazones. Nuestras bocas eran la fuente de comunión de sensaciones aquilatables. Nuestro andar sobre brasas no era un peligro, no existía malicia. Y así sus horas para mí eran minutos, sus años eran semanas y el tiempo que nos hacíamos compañía era fugaz e impiadoso. Pero nos quedaba la esperanza de un nuevo encuentro a la misma hora, en el mismo lugar y en el mismo sendero que nos conducía al colegio. Un día, decisiones ajenas se impusieron en nuestras vidas, rompiendo la magia de nuestra existencia. Fue la primera vez que morí y conocí el túnel de la desolación. Conocí la soledad. Supe lo que pasa cuando te falta el aire para respirar. Le escribí una carta expresándole mi despedida y él me contestó con letras enmarcadas dentro de un corazón herido. Está bien, te puedes ir, pero sí me devuelves todos los besos que te di. Y ahora, lejos ya en el tiempo y en la distancia, y mirando hacia el pretérito, quiero decirle que todavía me quedan besos para devolverle. He dicho. Olivita, ya se descolgó. Olivia. Perdón. Ya se descolgó, digo. Pero es que alguna vez me preguntaban qué locura
había yo cometido en el ámbito del amor, ¿no? O sea, que ¿cuál es la locura que más recuerdo? Porque cuántas locuras habré cometido. Pero me decían la que más impacto tenga, ¿no? Y fue este, porque realmente es una confesión, como dice Cruzita, ya se descolgó. Se le ocurrió que sí, que está bien, ¿no? Si está difícil la situación, está bien, váyase, pero me tienen que devolver beso por beso. Cuando me acabe de devolver, puede irse. Y, y se paraba al frente y me decía, comience. Y cuando estaba en el proceso me decía, no, 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 así no fueron. Así que eso es un punto delicioso de mi vida de adolescente, que lo puse aquí y dice ingenuidad, porque yo creí, de verdad creía que tenía que devolverme. Eso era el título, porque yo pues no tenía con quién conversar, mi madre estaba bien lejos, no era muy amiguera, era mi primer amor y me hizo él creer que yo tenía que devolverle todos los besos y se fue bien besuqueado. Ok, ok, ok. Bueno, mire lo que trae la escritura de los microcuentos. Ahora sí vamos a una segunda ronda. Sandrita, cuéntenos. Pero hagamos un Y, pequeño comentario de lo que hemos escuchado, porque se han escuchado cosas muy hermosas. Por ejemplo, el cuento de cada uno de nosotros, ¿no? Por favor, un comentario para cualquiera de los cuentos. Comienza Jenicita. Encantado a mí mucho el cuento de los besos que no terminó de devolverlos, No, todavía los tengo guardados. que todavía están esperando ahí para devolverlos. Sí, no, miren lo bonito, me gusta este espacio que ha creado Olivia, no sé, lo veo tan interesante que nos relaja y nos da la oportunidad de leer, porque esa es, eso es lo que nos motiva, no dejarlo en el silencio solamente para ello personal nada más, sino exponerlo, expresar, pues muy bonito. Pues ahora me causa risa. ¿Por Ya a qué? esta altura ya me causa risa porque antes me daba vergüenza. A ver, Cruzita, de cualquiera de los compañeros, por favor. Sí, bueno, yo quisiera antes de comentar los textos de hoy, comentar un poco sobre los textos de ayer. Realmente me quedé muy impresionada, no solo con con el texto como tal, sino con la forma en que lo leyeron. Me encantó cómo lo leyó Sandrita, cómo hizo esa vocecita también de la negrita que lo Hipólito. cuidaba, Bolívar, de Hipólita, pues toda una presentación escénica que hizo Olivia con todo el tema Con el de las mosquito. creencias, cosas del mosquito. Jenny también se explayó en el tema de la raza, cosa que ya me estaba dando hasta escalofríos. Y bueno, en fin, o sea, todas pusimos un sabor especial en cada una de las historias, ¿no? Yo creo que eso es Definitivamente. maravilloso del taller, que sabiendo que de una misma consigna todos podemos crear desde nuestras propias experiencias de vida o de la iniciativa cosas muy diferentes, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan particular al microjuego. ¿Y de la noche de hoy? No, todos los estoy disfrutando, sino que no me quiero extender más para que todos Ah, ya, tengamos chance de está bien, está bien, está bien. okay. Ajá. Julio, han de decir, y estas narradoras, ¿de dónde me salieron tan displicentes? ¿Algún concepto, Julio? Micrófono. Sí, interesante. Bueno, este es un microcuento, la narración como tal, la declamación, ese es un arte que a veces en nuestra sociedad no está tan explotado por el tema del hecho de leer. Pero a partir de ahí, pues surgió la idea, pues con los cursos que me asignaron en este periodo, pues tratar de hacer algo diferente, que todos y cada uno tenemos una historia,
veces no las sabemos contar, se orden, pero más la misión de recuperar lo Él ancestral de lo que no me le deja decir. Bueno, gracias, estás Julio. Está pero muy, como está muy bueno, entrecortada una la guía conversación. desarrollar estos tipos de trabajo. Ok, gracias mil, gracias. Ahora sí, Sandrita, usted ataque. ¿Ataco con el cuento o No, mencionando ataque cuál con fue el el que comentario del más me gustó? Lo que torneo. más me gustó, que quería comentar sobre el mosquito, porque yo estoy también, o sea, subjetivamente con ese mosquito. Acuérdense que el día del ejercicio, con una conexión virtual, me conecté primero con el profesor Petrov y luego que se fueron incorporando los demás, me tocó explicarles a cada uno qué era lo que había que hacer. Total que al final ese mosquito, yo elaboré mi cuento muy, o sea, de una manera muy íntima. Yo de verdad sentí que era un zancudo o algo así. Y cuando lo terminé, recuerdo que yo lo compartía con mi hija, ¿no? Y ella me decía, ay, pobrecito el mosquito, al final me decía, ya como que le tomé cariño al mosquito, así me decía. Y algo así nos ha pasado. Por eso el de Quincaya no deja de recordarme mi versión del mosquito. Entonces, bueno, voy a leerles para no extenderme mucho. La nana de Simón, este es uno de los favoritos de mi esposo. La nana de Simón. Adelante. Deténgase, niño malcriado, se escuchaba decir a la madre de aquella osada criatura que se escabullía por los jardines de una casona caraqueña. Era una vivienda burguesa. La cocina, una estancia que ocupaba un extremo del recinto y considerada como un lugar lleno de humos, olores agrios y ocupado por un horno, cuyo calor podía afectar hasta el cutis de las mantuanas. Por eso solía contar con una puerta de servicio. Hasta allá fue a ocultarse el niño travieso y seguidamente llegó la madre, quien pidió le alcanzaran un vaso de agua. Una de las esclavas se apresuró a atenderla. Habiendo saciado su sed, lo espetó. Salga ahora mismo de allí donde quiera que se esconda. Sé que está aquí. El niño temblaba, y no de miedo. Sería por la risa contenida. Se escondía detrás del cuerpo de Hipólita, una típica mujer originaria de África Occidental, de imponente presencia por su estatura y altivez, a pesar de su condición de esclava. Era ágil, de agraciada estampa y opulentos senos. La búsqueda terminó cuando la carcajada del niño lo delató. La misma Hipólita lo tomó por un brazo, poniéndolo frente a frente con su madre, la alterada mantuana, cuyas pálidas mejillas ahora se tornaban rojizas. ¿Por qué lo esconde, Hipólita? Mi ama, perdóneme. El amo Simón no ha hecho nada malo. ¿Cómo se atreve a desafiarme de esa manera? Mi ama, el amo Simón solo juega por los jardines, como hacen toiticos los niños. Es un atrevimiento suyo interponerse en la crianza que le doy a mi hijo. Mi ama, mi ama doña María, el niño será suyo, pero la leche es mía. Y así terminó la reyerta entre María de la Concepción Palacios y Blanco e Hipólita, la esclava nodriza que amamantó al libertador. Muchas gracias. Yo creo que tenía toda la razón. Hipólita. La leche. Hipólita es un personaje que tanto fue el amor que le tuvo Bolívar, Simón Bolívar, que sus restos, lo comentaba ayer, reposan en el Panteón Nacional junto a todos los próceres que estuvieron involucrados pues, en la independencia. Ese es Hipólita, Hermoso detalle. quien amamantó a Simón Bolívar. Hermoso, hermoso detalle histórico además. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí le toca a mi compañera Cruzcaya Pereira dar lectura a alguna otra joya de zumbidos, porque zumbidos está lleno de joyas.
tesoros y todo. Les voy a leer uno cortito que se llama Pócima Infalible. Ay, sí, la pócima infalible. Para esta receta mágica utilizaré lo que tengo más a mano. Un puñado de pelos de gato, una oreja de ratón y un par de renacuajos recién nacidos. En un gran caldero prepararé esta pócima con algunas hierbas secretas. Al final incorporaré el concentrado brebaje al encebollado mañanero de carne, a la espera de los resultados deseados. El efecto será contundente. A la primera cucharada, Carlos saltará de su asiento velozmente, agarrará escoba y trapo e iniciará la limpieza de la casa sin chistar. Es una pócima infalible. Solo debo perder el miedo a los ratones y renacuajos para lograr prepararla en la vida real, porque en mis sueños funciona a la perfección. Fin. Entonces no estuvo muy infalible, ¿no? Era infalible en el sueño. Usted sabe, Olivita, que yo tengo unos sueños terribles. Ay, no. Ok. Olivita, les cuento hasta mis sueños para que vean hasta dónde llega ese Yo secreto entre las... voy a tener que contar públicamente los sueños de Cruzcaya. No, ahí sí la demando. Ok, vamos con Julio. ¿Sí tiene un microcuento para decirnos? Julio. Sí. Otro estudiante. Mire, te vuelvo a Bueno, interrumpir. el nombre del estudiante, Ya, le digo porque a veces ¿sí? se pone, ¿Se la escucha? comunicación se pone muy densa y no se escucha, entonces me veo obligada a interrumpirle. Pero adelante, veamos si logramos. Eh, en internet. Creo que tengo inconvenientes en internet. A veces como que se congela la imagen. Ajá, y la comunicación se pone malita. Bueno, le agradezco la buena intención. De verdad, está muy interrumpida. Entonces vamos con Jenny, por favor. Ya, yo voy a leer el cuento del mosquito, Allá. pero claro, en mi versión. Se titula El néctar. A través de una endija encuentro mi pasadizo. Un ambiente gris y frío me atrapa, hasta que percibo el aroma a carne fresca. Algo en mí se agita y me seduce. Levanto mis alas, preparo mi aguijón. Quiero un sorbo de aquella sustancia que calme esta sed desmedida. Las sábanas blancas me delatan. Intento camuflarme. Quiero alcanzar el único pedazo de piel desnudo que salvará mi vida. Ahí, entre ceja y ceja, las venas palpitantes brillan como el sol. Mis alas se alborotan. Los nervios no me dejan detenerlas. Estoy asustada. Una mano casi me alcanza. Veo un escondite perfecto. Aferro mis patas a la pared. Calculo cada movimiento. Observo y espero. Una tos ronca atraviesa el silencio y sacude mis pensamientos. Desde el techo miro pasar muy cerca una hormiga. Qué tristeza. Su cuerpo duro como una piedra. No puedo atravesarlo. Necesito su néctar oculto. Lo imagino y me pierdo en su sabor. Las horas pasan lentamente. Mi cuerpo comienza a debilitarse. Con la conciencia perdida entre las sombras, una luz tenue me ilumina. Es la silueta de la Virgen, serena y distante, que parece mirarme. ¿Será una señal o apenas un consuelo fugaz? Tiemblo de frío, de hambre, especialmente de sed. Imploro un milagro. Son las 2:30 de la madrugada. Mis fuerzas disminuyen. La endija
Por donde entré ya no está. Sigo atrapado en esta cárcel. Ella, oculta en la penumbra, parece más distante. ¿Cuánto podré soportar? Espero la señal. Entonces, como una bruma, Morfeo descendió sobre mis párpados y me envolvió en un sueño profundo. Me acerco, descubro su rostro, disfruto su néctar, la estrecho entre mis brazos. Qué tibia, suave y tersa su piel. En el silencio, mi corazón palpita. Al fin, mis alas descansan. Oiga, qué imagen tan bonita. Estrechada en los brazos del mosquito. Tan Sí. Tan bonito, hermoso, hermoso. Yo con ustedes me renuevo las neuronas y vuelvo 5 años atrás para seguir devolviendo los besos. Así que faltan aún. A ver, acá, doña Luz Marina Lemus Otero, que no sé de qué nacionalidad será, dice felicidades a todos los participantes y dice, estimada amiga poeta Olivia Gacela, maravilloso evento. Con eso ya estamos pagados. No sé, esa es la inversión de nuestro tiempo, nos pagan de esa manera. Con Qué esos bueno. halagos. Abrazos a Luz Marina Lemus. Gracias por estar con nosotros. Ahora sí. A ver, ya leyeron todos su segundo cuento, ¿verdad? Ya, ok. Bueno, voy con este tema, con un microcuento, y con eso vamos cerrando porque el tiempo nos pisa los talones. Dice el tema, eran mis cabellos. Ahí no había ni luz, ni agua potable, ni servicios básicos de ninguna clase. Por luz teníamos unos candiles que funcionaban con querosene para la casa y unos mecheros hechos de trapos viejos humedecidos en el mismo líquido que acompañaban muy bien a los transeúntes. Por agua potable, unas pequeñas vertientes naturales que surgían en sitios inesperados. Eran para mí los espejos que aún no conocía y que reflejaban mi imagen un tanto difusa, y cuando se rompía la armonía de su descanso, se trizaba también esa imagen que se parecía a mí. El poggio, recipiente natural de agua subterránea, cristalina, tranquila y reposada, saciaba mi sed y muchas de mis inquietudes. Mis trenzas largas y gruesas se extasiaban recibiendo las caricias del agua cuando yo los introducía en su seno. Con seguridad se desprendieron cabellos de mi cabeza, los mismos que al pasar de los días tomaron vida, y era mitad culebrilla blanca, marfilada, y la mitad cabello arrastrado como una cola. En lo que sería la raíz del cabello se formaba una cabeza con dos ojitos vivaces que supongo que miraban, porque cuando los quería alcanzar, con suma agilidad se metían al fondo del poggio y fueron incrementándose tal que cuando me acercaba sigilosamente para verlos, tenían su cabeza a ras del agua, como si estuvieran respirando, y apenas sentían mi presencia, se escondían al fondo. No fue una alucinación, fue tan real. Nadie más los vio, pero su danza persiste en mi memoria. Y eran mis cabellos. Ok. Y si les cuento que eso sí es verdad, eso sí es verdad, verdad. Todo lo que escucharon en este microcuento es verdad. Y en mi mente todavía me pregunto si eso será posible, si científicamente ya averigüé por todos los medios si es posible. Y me dicen que no, no es posible.
Pero de que yo vi, mis ojos vieron y le constan, era que la mitad del cabello se hacía blanco, blanco, y la cabecita tenía toda la estructura que les narro, y lo demás era el cabello, por eso sabía que era el cabello que se cayó en ese pogio. Y ahí está el microcuento. Ok. ¿Cuánto debo agradecerles la presencia de usted? Luz Marina Lemus dice que es de Colombia, Barranquilla. Abrazos, bendiciones. Y algún momento estará Luz Marina contándonos algún cuento, ¿verdad? Ya. Y ahora sí, abrazos, bendiciones para ustedes por haberme acompañado en esta hermosa noche de microcuento. Gracias. Bienvenido, Julio Sotomayor. Gracias. Próxima vez, ojalá el internet nos permita conectarnos de mejor manera. Sandrita, buenas noches, un abrazo Buenas lleno. noches. Gracias. Yo desde ya las Todo. extraño. Ok, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima. Claro que sí.